Infinitas gracias a Dios por su misericordia, porque nuevas son cada mañana y hoy es un día del cual estamos probando esa misericordia, que nos permite estar aquí reunidos, nos permite estar aquí convocados en su nombre para la gloria y la honra de Él. Mis hermanos, les invito a que busquemos en la carta que hemos estado estudiando, exponiendo expositivamente. Estaremos yendo a la primera carta de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 2. Y hoy estaremos adentrándonos en el mensaje que nos deja el apóstol Juan a la iglesia desde el versículo del 18 al 29. Dice así su palabra: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mis amados hermanos, quisiera comenzar con una pequeña ilustración sencilla, pero que tiene mucho entendimiento. Hace unos años leí de un famoso árbol en California que, aunque parecía imponente, un día se desplomó sin que nadie lo esperara. La causa: las raíces estaban podridas. Por fuera era un árbol fuerte, pero por dentro estaba vacío. Así también sucede en la fe cristiana. Muchos parecen firmes, pero no tienen raíz en Cristo. Cuando llegan los vientos del engaño, se caen. Y la palabra de Dios nos advierte que en los últimos tiempos habrá muchos así. Aparentan fe, pero no permanecen. Mis amados hermanos, quiero invitarlos a poner nuestros rostros en oración para buscar la dirección de nuestro Señor. Oh Padre, he aquí que cada día cobra más vigencia la carta del pastor Juan, del apóstol Juan, Señor, quien a esa iglesia de Asia Menor le envió esta carta, pero es como si nos las enviara a cada uno de nosotros. Señor, permite que ese consejo que fue dado hace más de 1500 años, Padre, sea también para beneficio de esta tu iglesia, Señor. Ayúdanos, bendícenos y acompáñanos, Padre, que podamos abrazar tu palabra, que podamos abrazar el consejo y ponerlo en práctica. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo imploramos. Amén. El apóstol Juan, hermanos, escribe esta carta a creyentes confundidos y preocupados,
habían falsos maestros, negando que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Muchos de estos maestros habían salido de la misma comunidad cristiana, la cual causaba aún más desconcierto. Por eso Juan lo llama hijitos y les recuerda que aunque hay engaño y apostasía, ellos tienen la unción del Espíritu Santo y la palabra de Dios permanece para que ellos puedan perseverar. La idea central de este sermón, y vamos a estarlo desarrollando, es que el verdadero creyente perseverará en Cristo porque Dios mismo lo sostiene y esa permanencia es la evidencia de la fe genuina. Mis amados hermanos, vivimos en tiempos en los que la confusión espiritual es evidente. Hay iglesias en cada esquina, hay predicadores en la televisión, hay miles de voces en internet clamando tener la verdad. Algunos hablan de prosperidad, otros de milagros, otros de experiencias sobrenaturales, pero cuando miramos con cuidado nos damos cuenta de que muchos de estos mensajeros no exaltan a Cristo, sino al hombre. No llevan a la obediencia, sino al egoísmo. No te llaman a la santidad, sino al confort. Y aunque esto no nos sorprenda, o disculpen, nos sorprenda, no es nada nuevo. Ya en el primer siglo la iglesia enfrentaba el mismo desafío. El apóstol Juan le escribe en su primera carta a creyentes que estaban siendo confundidos por falsos maestros. Estos negaban que Jesús fuera el Hijo de Dios encarnado. Aseguran que había que buscar conocimiento secreto para la salvación. Y recuerde que estos hermanos estaban siendo atacados grandemente por la doctrina del gnosticismo, quien desconectaba totalmente al Cristo Salvador con el Cristo humano. Desconectaba totalmente la santidad de Dios con un sacrificio que lo llevaba realmente no solo a perdonar nuestros pecados, sino a reconciliarnos con el Padre. Aseguraban, hermanos, que este conocimiento era necesario para la salvación. Y como consecuencia, muchos cristianos empezaban a dudar de esa fe. Por eso Juan escribe con ternura. Y esto es algo que siempre ha caracterizado al apóstol Juan. No es un dictador en la iglesia. No es alguien que dictatorialmente impone las reglas, sino que él conoce que detrás de esa persecución lo que necesitaban era apoyo por ser ¿qué? Por ser nuevos creyentes. No era nuevo para Juan. Juan había sido perseguido junto con Cristo, sino que pero sí era nuevo para ellos. Y por eso la ternura de Juan marca un aspecto importante cuando no los llama hijitos por el cariño que les tiene, sino por la compasión y la necesidad que tenía cada nuevo creyente de ser llevado por un camino de amor, pero un camino de justicia. Por eso Juan les escribe con esa ternura. Les recuerda que estamos en los últimos tiempos, que habrán falsos maestros, pero también les asegura que tiene la unción del Espíritu Santo y la palabra de Dios permanece firme. El tema de nuestro pasaje es claro, y es que el verdadero creyente perseverará en Cristo porque Dios mismo lo guarda. Y esa permanencia es la evidencia de la salvación verdadera. Mis hermanos, la estructura del sermón será la siguiente. Estaremos viendo primeramente, como primer punto, la doctrina de los últimos tiempos y el anticristo. Como segundo punto estaremos viendo la corrección a esta doctrina y es la unción del Espíritu y la suficiencia de la palabra. Y como tercero y de una manera aplicativa estaremos viendo la permanencia en Cristo. En el versículo 18 comienza Juan hablándole a estos hermanos de la siguiente manera: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo.
Juan, hermanos míos, nos enseña una verdad doctrinal. Vivimos en los últimos tiempos. Y esto no significa que el regreso de Cristo es mañana o pasado mañana, que necesariamente es algo que viene corriendo, que viene súbitamente, sino que desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida estamos en la etapa final de la historia de la redención. El autor de los Hebreos lo confirma cuando nos habla a través de Hebreos capítulo 1, versículo del 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, en los últimos tiempos, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. El mensaje de Juan era inminente, pero quería poner en el contexto a cada uno de estos oyentes para que no salieran despavoridos escuchando doctrinas fugaces que lo alejaran del puesto, del pilar de la palabra de Dios. Sí estamos en los últimos tiempos, pero esos últimos tiempos no es algo cronológico, sino es algo definitivo. Estamos en el último tiempo porque ya lo que esperamos, hermano, es la venida total y completa de nuestro Señor Jesús para un establecimiento de su reino completo y fiable. Y sí, y esa es la primicia que no solamente Juan les enseñaba a los hermanos de Asia Menor, pero que también 2000 años después deberíamos nosotros también estar anclando nuestro entendimiento en estas palabras. Estamos en los últimos tiempos. Es decir, hermanos míos, la historia de la salvación llegó a su punto culminante en Jesucristo. En el Antiguo Testamento esperaban la promesa. La promesa fue cumplida. Dios derramó su Espíritu Santo, su perdón. Ya no somos enemigos de Dios, ya somos uno con Cristo. Ahora solo queda esperar su venida. No hay otro mediador, hermano. No hay otra salvación. No hay otra revelación. No hay otro evangelio. Lo que resta es esperar su segunda venida gloriosa. Pero aquí tenemos que estar advertidos de estos anticristos. Y es que en el tiempo final, dice Juan, que aparecerán muchos anticristos. Y aquí debemos ser cuidadosos, mis hermanos. La palabra anticristo no se refiere solo a una figura apocalíptica del futuro. Juan aclara que han surgido muchos anticristos. Bueno, ¿y quiénes son estos? Bueno, en el versículo 22 de la propia carta que estamos estudiando, nos dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Mis amados hermanos, desde el comienzo de esta carta, Juan nos está advirtiendo de este tipo de personas desde el capítulo 1. Si vamos al capítulo 1 de la epístola de Juan, versículo 8, dice: si decimos que tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Este tipo de personas no solo se creen impecables, sino que aseguran que ellos no tienen pecado. Todo aquel que rechaza a la persona y la obra de Cristo, que niega su divinidad, su encarnación, su obra salvadora, está operando con espíritu anticristiano. Esto no se limita a religiones no cristianas. Hay falsos maestros que hablan de Jesús, pero no del Jesús de la Biblia. Algunos lo presentan solo como un ejemplo moral, otros como un sanador, otros como un motivador, todos como un medio para obtener prosperidad, pero si no predican a Jesús como el Hijo eterno de Dios, encarnado, muerto en una cruz por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, déjame decirte, amigo y hermano, ese no es el Cristo verdadero.
Pero por eso Juan nos da una ampliación de esa advertencia. Salieron de nosotros. Y el versículo 19, Juan añade algo muy importante. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y aquí vemos, hermanos, la doctrina reformada de la perseverancia de los santos. La verdadera fe persevera. Los que se apartan permanentemente de la verdad, aunque hayan estado en la iglesia, nunca fueron regenerados. Mi hermano, esto puede resultarte impactante, pero no debe alarmarte. No esperes a alguien que venga de afuera súbitamente y tome control de la iglesia. No te quedes esperando como centinela que el enemigo viene en algún momento por la puerta de entrada. Más bien el texto dice que velemos porque puede estar dentro de hace mucho tiempo dentro de nosotros y no nos hemos dado cuenta. Este tipo de persona a principio no suele llamar la atención. Más bien pasa casi desapercibido y callado, con una apariencia de santidad superior a la de muchos. Pero ten algo en mente. Recuerda que ellos dicen que no tienen pecado. Su manera de comportarse suele amonestar, hasta incluso hacernos parecer que los que están mal espiritualmente es el resto de la iglesia. Hablan de Biblia. Hablar de Biblia con ellos te sorprenderá de su vasto conocimiento de citas bíblicas. De memoria te recitará muchos de ellos. Pero habrá algo que te inquietará. Habrá algo que siempre te saltará la duda. Y es su manera de oponerse con sencillez y sutileza a muchas prácticas bíblicas y doctrinas fundamentales. El comentarista bíblico Karen H. Jobs dijo acerca de la frase salieron de entre nosotros. Esto sugiere el sorprendente anuncio de que mientras los lectores originales de Juan, como muchos lectores hoy contemporáneos, refiriéndose a la iglesia, puede haber estado esperando que surja una persona extraordinariamente malvada. El tipo de enseñanza herética que circulaba era en realidad un mal de proporciones similares que podría destruir eficazmente a la iglesia. Aunque no lo requiera, esta traducción puede sugerir también que los anticristos en realidad surgieron de entre la gente de las congregaciones del apóstol Juan, que es la manera de entender correctamente, salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Que tiene más sentido el interpretarlo de esta manera. Y le saltaría la atención que creó la necesidad de una confirmación si gente conocida e incluso apreciada por la congregación de aquel momento dejó la comunidad. No se trataba de falsos maestros de afuera que entraron dentro, extendiendo su herejía y marchándose. Como comenta un escritor antiguo, no a todo falso maestro se le denomina anticristo, sino solo a aquellos que se unen a una secta falsa después de haber escuchado la verdad. Mis amados hermanos, si ven la manera, el modus operandi, no está muy lejos de lo que estamos viviendo en el día de hoy. Son personas que vienen de cuello y corbata, son personas que vienen muy refinados, hablando en el nombre del Señor, con un comportamiento prácticamente impecable. Pero dice que cuando la palabra de Dios empieza a tomar cada vez más fuerza en la predicación, en la enseñanza, estos al final salen de entre nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. La iglesia, hermanos míos, la iglesia visible está compuesta de trigo y cizaña. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Cristo refiriéndole a los apóstoles esta parábola, diciendo, el reino de los cielos
Es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre y familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos de Dios: ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ellas el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadlas en manojos para quemarla, pero reconoced el trigo en mi granero. Algunos aparentan ser creyentes, hermanos, pero con el tiempo se evidencia que no lo son. La apostasía no contradice la soberanía de Dios. Al contrario, confirma que Dios guarda a los suyos y que los falsos nunca fueron aparte del rebaño. Mis hermanos, ¿saben la diferencia entre la cizaña y el trigo? La hoja es igual, el color es el mismo, el tamaño físico crece idénticamente. Pero un viejo campesino le enseñó a un pastor que cuando tú mueles la cizaña y mueles el trigo, hay una diferencia, y es su fruto. El trigo tiene semilla, la cizaña está vacía. Un verdadero creyente va a tener frutos de arrepentimiento. Un cizañero va a estar vacío, solamente lleno de sentimientos huecos. Un verdadero creyente va a estar hablando y arrepintiéndose y confesando sus pecados uno con otro. Un cizañero va a decir: es que yo tengo una vida de oración tan grande que yo no caigo en esos pecados. Un cizañero va a estar leyendo la palabra de Dios y va a estar topándose con su pecado día, tarde y noche. Un cizañero va a estar hablando de que la palabra de él lo representa a él, que él es casi tan santo como Cristo. Un hijo de Dios va a estar viniendo y por cada vez que lea su palabra va a estarle pidiendo perdón a Dios. Pero no solamente eso, sino que la palabra de Dios lo va a estar restaurando y siendo de restauración al hermano. Un cizañero va a coger la palabra para golpearte, molerte y mostrarte que tú estás en pecado y estás muy lejos de la santidad de él. Pero mis hermanos, acércate a la palabra, porque el verdadero creyente encuentra frutos de arrepentimiento y restauración por su palabra. El cizañero no sabe lo que tiene en las manos, ni mucho menos sabe el mal uso que le está dando a la santa palabra de Dios. Juan define lo que él entiende por anticristo como el que niega que Jesús es el Cristo, es el Mesías. Todo espíritu que no reconoce a Jesús venido en carne, aquellos que no confiesan que Jesucristo vino en carne, sea lo que sea que signifique específicamente estas declaraciones, los anticristos son aquellos que tienen y enseñan una idea distorsionada de Jesucristo. Y por tanto, con este pasaje Juan plantea el importante tema de la cristología. Por alguna razón que nunca sabremos con seguridad, Juan siente la necesidad de enseñar o de recordar las verdades sobre Jesucristo. Todo lo que ha escrito, por tanto, hasta ahora es una preparación para persuadirnos y a continuar teniendo confianza en su autoridad y para que acepten sus enseñanzas sobre Jesús en lugar de seguir los pasos de los anticristos. Él ha confirmado que su fe cristiana es genuina, pero aparentemente tiene la sensación de que ellos están en peligro de ser engañados. Hermano, yo no sé en qué tiempo tú puedas poner cronológicamente esta carta, pero prácticamente para mí se escribió ayer. Tan vigente el anuncio, tan palpable el cartel de cuidado, alto, atención,
que deberíamos meditar y prácticamente acogernos como nosotros esta carta que el apóstol Juan le está escribiendo a Asia Menor. Escribe para asegurarse de que sin duda tienen vida eterna. Esta fe, hermanos, que ellos han asumido y que desea con urgencia que permanezca en esa tradición apostólica. En vista de que muchos de la comunidad se han convertido en anticristo, Juan escribe para evitar que se extienda aún mucho más este daño. Y de una manera aplicativa podemos ver esta aplicación doctrinal de lo que hemos visto hasta ahora. Hermano, no te sorprendas por la apostasía. No te escandalices cuando alguien abandona la fe. Eso no contradice el evangelio. Más bien fortalece nuestra confianza en que la perseverancia es una obra de Dios y que Cristo nunca pierde a lo que el Padre le ha dado. Ahora, como segundo punto, vamos a ver la corrección a esta doctrina. Y es que la unción del Espíritu y la suficiencia de las Escrituras cobran un valor tan grande que cada uno de nosotros deberíamos prestar suma atención a su palabra. Después de advertir, Juan consuela y dice en el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y ese es el carácter de un pastor. Ese es un carácter que no solamente Juan les está advirtiendo, Juan no les está echando miedo, sino Juan los está preparando para la próxima persecución, que no ha venido de afuera para adentro, sino ha venido de dentro hacia afuera. Dice en el versículo 27, que la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Bueno, hermano, ¿y de qué habla Juan aquí? Se está refiriendo a esta unción, se está refiriendo al Espíritu Santo. Él es la unción que el creyente recibe al momento de la conversión. No es una experiencia mística aparte, no es un nivel espiritual más alto. Todo creyente verdadero tiene el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 9, dice el apóstol Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu no viene a darnos nuevas revelaciones fuera de la Biblia. Su función es iluminar la verdad ya revelada en Cristo y en las Escrituras. Juan capítulo 14, versículo 26, dice el Señor Jesús hablando del Espíritu Santo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 16, versículos 12 y 13. Aunque tengo muchas cosas que deciros, dice el Señor Jesús, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso, hermanos míos, Juan nos dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No está significando de que no necesitamos maestros en nuestra iglesia, sino que el Espíritu Santo se encargará de hablarte claramente por medio de su palabra. Significa que no dependemos de supuestos maestros secretos que traen nuevas doctrinas. La enseñanza apostólica inspirada por el Espíritu Santo ya es suficiente.
Hermanos, si en nuestra iglesia en estos momentos nos quedáramos sin otro libro que no fuera la Biblia, ya es suficiente. No necesitamos un folleto de tal pastor. No necesitamos un comentario de cualquier otro profeta. No necesitamos ningún manuscrito. Con solo la palabra y solo la palabra es suficiente. Y es por eso que la suficiencia de las Escrituras es parte del antídoto que podemos tener nosotros. ¿Para qué? Para combatir contra esa doctrina del anticristo. Y aquí entra el principio fundamental de la fe reformada, de sola Escritura. Las Escrituras es suficiente para todo lo que necesitamos en la vida cristiana. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, lo afirma con claridad. Este es el texto escudo, el texto clave. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Y esta palabra perfecto no quiere decir que seremos impecables. No, no es eso lo que está queriendo decir. Lo que está queriendo decir es que alcanzaremos una madurez, nos hará experimentados, sobrios y atentos ante cualquier vestigio de herejía. ¿Qué era lo que marcaba a los de Berea? El escudriño de la palabra de Dios. ¿Cuál es el mejor antídoto para una herejía? El escudriño de la palabra de Dios. ¿Cuándo es que podemos ver que un pastor que venga invitado o aún lo que tengamos aquí, cómo podemos detectar que está cambiando la verdad de Dios por la mentira? Cuando escudriñamos la palabra de Dios. Sabremos distinguir, hermanos míos, entre los billetes falsos, no por sus errores de impresión, sino porque conoceremos de memoria el billete verdadero. El Espíritu y la palabra trabajan juntos. El Espíritu inspiró la palabra y ahora ilumina nuestra mente para comprenderla y aplicarla. Como una corrección práctica de este punto, podemos animar a los hermanos a que no busquen verdades fuera de las Escrituras. No te dejes llevar por supuestos apóstoles modernos o profetas que dicen recibir revelaciones frescas. La palabra es suficiente y el Espíritu es quien la aplica y Cristo es el centro. Y esto nos lleva, hermanos, a ver como tercer punto, de una manera más práctica y aplicativa, que lo que nos está queriendo Juan decir en esta carta es que permanezcamos en Cristo. Versículo 24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permanecer en la doctrina. Hermanos, lo que hemos oído desde el principio es el Evangelio apostólico. La permanencia en la verdad es la señal de autenticidad. Pablo lo dijo en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. No le añadas nada. No necesitas nueva revelación. No necesitamos nuevo atractivo para atraer más jóvenes o más personas que se identifiquen. Que nosotros les estamos rebajando para que Él pueda entrar. No hagas eso. Concéntrate única y exclusivamente en predicar a Cristo y este crucificado. Dice, por tanto, de la manera que lo habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él. No te expandas para los lados. No le añadas más cosas.
sino sobreedifícate en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mis hermanos, permanecer en la comunión con Cristo no es solamente un concepto intelectual, no es una frase que nosotros decimos porque cuando estamos reunidos suena bonito, estamos en comunión espiritual. No, mi hermano, nosotros estamos aquí porque necesitamos imperiosamente ser alcanzados día tras día por la verdadera e inquebrantable palabra de Dios, porque lo que vamos a ser quebrantados somos nosotros si nos alejamos. No es un concepto intelectual, es una unión vital con Cristo. Jesús nos los enseñó en Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanecer en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separado de mí, nada podéis hacer. Hermano, Jesús mismo lo enseñó en Juan 10, versículos 28 y 29. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mis hermanos, tu seguridad y la mía no depende de cuántas veces al año leemos la Biblia, no depende de cuántas horas pasamos orando, no depende de cuántas buenas obras nosotros hagamos, y no estoy diciendo que eso esté mal, pero si es solamente un adorno que te pones tú personalmente para mostrarte superior a los demás, créeme que no es el resultado correcto. Ahora, si la obediencia en Cristo te hace a buscarlo más en su palabra, a buscarlo más en oración, a matarte más tú para que Él sea vivificado en ti, entonces estás caminando por el camino correcto. Permanecer en la esperanza, como nos habla el versículo 28, nos lleva al futuro, a la venida de Cristo. Permanecer nos da confianza, no avergüenza. Hebreos capítulo 3, versículo 14 dice, somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Mis amados hermanos, la vida cristiana no se mide por un momento de emoción, sino por una perseverancia continua. No basta decir, un día hice la oración. La evidencia de la fe verdadera es permanecer en Cristo, en su palabra, en su pueblo y en la práctica de justicia. Hermano, a modo de conclusión, quisiera traerle 3 detalles que nos habla generalmente el apóstol Juan. Hermano, Juan en su primer capítulo, desde el versículo 18 al 29, nos da una advertencia seria. En toda esta porción que hemos estado exponiendo en su palabra, nos da una advertencia, una corrección necesaria y una aplicación práctica. La advertencia doctrinal. Vivimos en los últimos tiempos. Habrán anticristos y muchos se apartarán. Hermano, no te sorprendas por eso. Como segundo, vemos una corrección bíblica. Hermanos, tenemos la unción del Espíritu y la suficiencia de su palabra. No necesitamos nuevas revelaciones, sino permanecer en la verdad apostólica. No es mi verdad, no es tu verdad, no es la verdad que escuchamos en las redes sociales por un pastor famoso, no es la verdad que todas las iglesias andan promoviendo, es la verdad de Cristo, es la verdad de su palabra. Como tercer punto veremos
esa aplicación pastoral y es el consejo final que les viene dando el apóstol Juan. Y es que el verdadero creyente permanece en Cristo. Hermano, la vida cristiana muchas veces vamos a recibir quizás a veces hasta maltrato verbal de nuestro hermano, pero eso no nos debe expulsarnos por la puerta para afuera y decir, en esta iglesia no hay amor. Bienvenido al club. Somos muchos que sin amor fuimos cubiertos por el amor de Cristo para que también ese amor sea esparcido unos con otros. No es salir por la puerta para afuera, es agarrarnos y apoyarnos unos a otros. Permanecer en la doctrina. No es que a mí no me lo explicaron de otra manera. Yo no creo eso como ustedes lo están explicando. Yo he visto ese versículo muchas veces explicado por tal pastor y no coincide de la manera que tú me lo estás explicando. Hermano, ora para que el Espíritu Santo, no el pastor, no el ministro, no en el canal cristiano que tú estás suscrito, que el pastor de la iglesia, que el Espíritu Santo te ilumine y te dé la verdadera revelación de ese pasaje que tantas veces te ha hecho caer. Como tercero, es que en la obediencia y en la esperanza de su venida está nuestro consuelo. Hermanos, leemos la palabra de Dios porque ella nos enseña que estamos en los últimos tiempos. ¿Cuál es el próximo evento glorioso que estamos esperando su pueblo? La venida final de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Apunta tu fe, apunta tu deseo, apunta tu inclinación de acercarte a Cristo a ese evento. Ya falta poco. Ya estamos cerca. Ese es el pensamiento que tenía Pablo. Ese es el pensamiento que tenía Juan. Hijito, ya estamos en los últimos tiempos. No vengamos a fajarnos, a dividirnos por bobería. ¿Por qué me dijo? Porque miró mal, no me saludó. Mi hermano, estamos en los últimos tiempos. Es hora de ser maduro, es hora de tomar la doctrina en serio. No venir a pasar un rato alegre. No, es que no me gusta ese himno. Hermano, venimos a alabar a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Es hora de estar juntos. El anticristo se manifiesta desde dentro. No va a ser alguien que se manifieste afuera. Él sale de aquí adentro. No va a ser la primera iglesia que va a salir alguien que le ha hecho tanto daño a la iglesia. No, eso está en todas las iglesias. Pero ¿sabes cómo se combate eso? Conociendo las Escrituras. Conociendo las Escrituras. Hay que tener amor, sí. Hay que tener compasión por los que no entienden, sí. Hay que explicarle y tenerle paciencia, sí. Pero hay que ser verdaderos y estar anclados en la verdad, sí. Si no estás de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, no es con mi palabra, no es con tu palabra, con lo que dice Cristo que ha revelado en su palabra, no estás de acuerdo, lo siento, mi hermano. No estamos en tiempo de estar albergando hipócritas, de estar albergando personas que vienen única y exclusivamente a hacer daño. No, estamos para proclamar la palabra de Dios, no para acomodarte el evangelio, sino para que escuche el evangelio que da vida, que te muestra tus pecados, que te lleva a Cristo y para que te dé vida eterna y esta en abundancia. Y hermano, es que el llamado a permanecer, Juan, es actual. El llamado a permanecer en la iglesia de Juan se puede catalogar como un mensaje que es trascendental. Permanecer en Cristo, permanecer en su palabra, permanecer en su iglesia, permanecer en santidad. Y cuando Él regrese, tendrás confianza y no vergüenza. Como frase final, quiero que te lleves esto en tu mente.
El cristiano verdadero no se sostiene a sí mismo. Dios lo sostiene. Y por eso permanece en Cristo hasta el fin. Es bueno que te esfuerces, pero recuerda que las fuerzas no vienen de ti, vienen de Cristo. Ahora, como un llamado más personal, y de verdad mi deseo es para ti, mi querido amigo, que todavía no has venido al arrepentimiento. ¿En dónde está tu seguridad? Dice la palabra de Dios en Habacuc, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Tú piensas que por tu forma de andar, tú piensas que por la ignorancia de no conocer a Cristo, de porque no lo has visto, de porque nadie te ha hablado de Él, ¿va a dejar de ser Dios? Déjame decirte, Dios, aunque le creas o no, Dios está sentado en su trono. Y sería bueno que lo tomaras en serio. Sería bueno que ahora, mientras tengas vida, mientras tengas esperanza, lo tomes en serio. Cristo no es un juego. Cristo no fue a la cruz por un juego. Dios no mandó a Cristo a que se desangrara por un juego. Tómalo en serio, porque en eso depende tu eternidad. Mi amigo, que tu fe no está en Cristo, no juegues con tu eternidad. Vamos a orar, hermano. Padre Santo, gracias por las palabras que le diste a Juan, por advertirnos, Señor, de los anticristos. Pero, Padre, que cada día estas palabras cobran más sentido. Cada día hay más anticristos, personas que quieren alejarnos de tu palabra. Personas que dicen creer y son aliados del diablo. Pero, Padre, el caminar del verdadero creyente no viene por sus fuerzas, viene porque tú lo has llamado, lo has salvado, lo has guardado y lo harás hasta el fin del mundo. Padre, gracias por hablarnos claramente por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por tu Hijo. Gracias por revelar nuestros pecados. Gracias por recibirnos en arrepentimiento. Padre, ten misericordia de aquellos que aún todavía no creen, que aún todavía no han puesto su fe en ti, que aún piensan que ellos tienen tiempo porque son jóvenes, que piensan que tienen toda una vida por delante. Ten misericordia de ellos, Padre. Los méritos de tu Hijo Jesús en la cruz te lo pedimos y te lo imploramos. Amén.